Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar aquí el día de hoy. Quisiera comenzar pidiéndoles que por favor apaguen sus micrófonos y es importante que sepan que esta sesión se está grabando. Si no quieren ser parte de la grabación, por favor mantengan su cámara apagada. Contamos el día de hoy con el servicio de interpretación por parte de Paulina. Pueden utilizar la función de interpretación dándole clic al icono del globo en la parte inferior de su pantalla y pueden seleccionar el idioma de su preferencia, inglés o español. Mi nombre es Cecily O y soy directora de operaciones de Sword Gallery. Estamos muy contentas de poder organizar esta charla con Erika Silva de Memorarte y Tamara Marcos como parte de la exposición y los conductores que actualmente se presenta en Galería Gallery Sur. Antes de continuar, me gustaría reconocer que el territorio en el que se encuentra Sur Gallery es la tierra tradicional de muchos pueblos indígenas. La ciudad conocida como Tacoronta ha formado parte de la comunidad nación Anishinaabe, Confederación Haudenosaunee y Huron-Wendat. Reconocemos a los titulares del tratado, los Mississaugas. Este territorio es objeto del pacto Dish with One Spoon, un acuerdo para compartir la región de los Grandes Lagos. El lugar de encuentro de Tacoronto es el hogar de muchos pueblos indígenas en la isla Tortuga y estamos muy agradecidos como inmigrantes en esta tierra de trabajar y estar presentes aquí. También quisiera agradecer el apoyo gubernamental que apoya nuestra visión de una escena artística más diversa en Toronto. Quisiera agradecer el Canada Council for the Arts por su programa Digital Now, el Consejo de las Artes de Ontario, Toronto Arts Council y el Ayuntamiento de Toronto. También me gustaría dar gracias a nuestros patrocinadores Ready to Post y Hofworks Productions. Y esta exposición solo es posible gracias al apoyo de nuestros socios Agnes Etherington Art Center en Queen's University y el Museo Textil de Canadá. Les cedo la palabra ahora a Natalia Santos Ocasio, la curadora y los conductores, para que presente la exposición y las artistas. Muchas gracias, Cecily. He estado teniendo problemas con mi cámara. Les pido una disculpa de antemano si tengo que apagar mi cámara. Hola y muchas gracias por acompañarnos esta noche para aprender más de las artistas que están participando y los colectivos que están participando en la exposición y los conductores. Como ya sabrán, aquellas personas que ya visitaron la exposición Sur Gallery, quizás ya sepan que esta exposición explora los hilos que conectan la vida en Chile con Canadá de diferentes maneras y las políticas que emergen cuando mostramos arpilleras chilenas en el centro de Toronto a casi 50 años del golpe de Pinochet. Algunas de estas conexiones, creo que voy a tener que apagar mi cámara. Algunas de estas conexiones entre ambos países incluyen la minería del cobre, las empresas privadas de suministro de agua y otros esquemas extractivos como la pesca industrial del salmón, pero también incluyen el exilio, el arte y las redes de solidaridad transnacional. Para entrar en materia, la exposición y los conductores ponen en conversación una muestra de arpilleras creadas durante la dictadura chilena de la colección de artesanía de Jubileo, junto con el trabajo reciente de artistas y colectivos textiles como Bélgica Castro, Soledad Muñoz, Tamara Marcos, Memorante y Autorretrato. Abarcando 3 países y varias décadas, la presentación de estas obras también rinde homenaje a generaciones de artistas textiles que han recurrido a materiales inusuales como hilos, telas y agujas de coser para denunciar las violaciones de los derechos humanos, la economía del mercado y el extractivismo. También quería añadir que actualmente estamos trabajando en una versión virtual de la exposición y eso lo compartiremos con ustedes una vez que esté lista. Así podrán disfrutar de la exposición incluso si no están pronto. Hemos invitado a Erika de Memorarte y Tamara Marcos
Marcos a que hablen de sus obras que se exponen actualmente en la galería y que hablen un poco de su proceso artístico general. Comenzaré con Erika. Erika Silva es miembro del colectivo Memorarte, con sede en Santiago de Chile, donde el grupo ha desarrollado un estilo distintivo de textiles a gran escala que se activan durante marchas, protestas y otros espacios públicos. El trabajo de Memorarte se ha expuesto en Chile y en todo el mundo, y el grupo se ha asociado a distintas campañas a lo largo de los años, por ejemplo, con Greenpeace, defensa de los recursos hídricos y contra la pesca del salmón. Este es, de hecho, el tema de su textil para esta exposición. Erika entrará en más detalle durante su presentación. Ahora va a hablar en español. Yo conocí a Erika y a las demás chicas de Memorarte en Santiago en 2020 y pude de primera mano, ¿no? Ver cómo sus lienzos con mensajes políticos energizan las demandas colectivas en la calle. Así que estoy muy contenta de que podamos compartir, aunque sea este espacio virtual esta noche. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ti. Ahora voy a presentar a Tamara Marcos. Tamara Marcos es artista textil e investigadora de la iconografía precolombina y del bordado latinoamericano de los pueblos indígenas, así como fundadora de la escuela virtual Trenza Textil. Su trabajo y preparación artística y académica se ha desarrollado entre Chile y Argentina, donde también se han exhibido sus textiles. Actualmente reside en Chillán, región de Ñuble, donde continúa desarrollando su práctica que vincula textiles, mujeres y procesos de descolonización. Y vuelvo a cambiar un poco a español. En el caso de Tamara, yo conocí su obra antes de conocerla a ella. Específicamente la obra que vi fue Agua Dulce y Libre, que es la pieza que está ahora mismo en exhibición en Sur Gallery, así que es como cerrar un círculo, ¿no? Aquí. Y muchas gracias por aceptar la invitación. And with that, I'll leave you with Erika Silva. Ahora les cedo la palabra a Erika Silva y luego escucharemos a Tamara Marcos. Muchas gracias. Bueno, ¿cuántos minutos tengo para ser muy justa? Quiero saber cuántos minutos tengo para hablar. 30 minutos. Oh, ok. Bueno, primero que nada, y si hablo muy rápido, me dicen, suelo hablar rápido, así que haré un esfuerzo por no hacerlo. Muchas gracias, primero que nada, Natalia, por la invitación. Pero yo también quiero hacer un reconocimiento a Natalia, no solo por la invitación, por la valentía, porque cuando Natalia estuvo en Chile, mucha gente se estaba yendo de Chile. Nuestra galería era la calle, y era la calle en medio del estallido social. Es más, Natalia vivía como a 2 cuadras de donde era el centro neurálgico del estallido social. Por lo tanto, su compromiso con el arte y con el arte que da sentido de vida y que cambia los cursos de la historia es un compromiso súper alto. Por esa razón es que Natalia fue muy bien recibida en nuestro taller, porque a veces la investigación, yo lo digo, yo también soy profesora de la universidad, yo soy profesora de la Escuela de Medicina de la Universidad de Valparaíso, me dedico a hacer otras cosas aparte de bordar y me dedico al tema de las políticas públicas. Pero sabemos que el arte es un lenguaje político también, y es un lenguaje político que, al menos en el caso de Memorarte, busca incidir en las decisiones públicas sin esquivar la posibilidad de la confrontación en la calle también. Entonces, en eso yo quiero hacer un reconocimiento a Natalia, porque ella estaba ahí donde uno podía arriesgar la vida, no era en cualquier lugar, y ella fue muy, muy valiente de seguirnos en esos espacios también, porque la lucha era de Chile y ella no es de Chile, ¿verdad? Pero sí tenía un gran compromiso y eso para nosotros es muy valioso. Bueno, parto presentándome, mi nombre es Erika Silva, soy, no sé, soy profesora, yo creo, soy licenciada en educación y me dedico a las políticas públicas, soy profesora de la Escuela de Medicina de la Universidad de Valparaíso, soy productora fotográfica de un proyecto que se llama La Belleza Diversa también, donde nos dedicamos a expandir los márgenes de los bordes de lo que hemos aprendido que es un cuerpo bello de mujer. Y soy
una de las fundadoras y directoras también de Memorarte. Ahí vemos a mis compañeras. Memorarte está compuesto por quien aparece de izquierda a derecha, es Erika Silva, Pamela Monasterio, Cintia Imaña, Astrid Pozo, Alejandra Campos, Ana Reyes, y falta ahí Jimena Fernández, que no pudo ir ese día. Nosotros nos dedicamos a hacer, hace 7 años aproximadamente, empezamos a hacer bordado político, y un bordado político que emerge de la tradición chilena que surge con Violeta Parra en su pieza Bordar contra la guerra, como un escape al bordado decorativo, ¿sí? Para todas las investigadoras a lo largo del mundo. A mí tengo la suerte, bueno, además tengo la suerte de ser colaboradora de investigación textil con el Murray Edwards College de la Universidad de Cambridge, con la doctora Lorna Dillon. Parte con Violeta Parra, como decía, y todas las investigadoras lo saben también de sobra. Ese hilo se extiende al periodo de dictadura con el bordado de arpilleras que hacían, por una parte, las mujeres que sufrían la pobreza de la dictadura en poblaciones vulnerables, pobres en Chile, pero también familiares de detenidos desaparecidos, de presos políticos, de exiliados, encontraron en ese medio, que es un medio para mí, como profesora, muy democrático, porque en todas las calles, en todas las casas hay ropa vieja, o hay aguja, o hay tijera, o hay hilo, no hay que comprar nada muy extraño ni extravagante para poder expresarse. Nosotros somos, en Chile, la dictadura, en teoría, duró hasta el 89, desde el 73 al 89, y desde el 89 hasta ahora hemos vivido una democracia algo laxa, con algunas deudas. Somos la cuna del sistema neoliberal, un neoliberalismo muy profundo. Somos un país rico, pero somos un país desigual, por lo tanto tenemos muchas diferencias entre donde hay muy pocos que ganan mucho y muchos que ganan poco. Por lo tanto, esa fricción social y esas deudas, sobre todo con la justicia, generan grandes rabias, ¿sí? Y esas rabias finalmente estallaron en el 2018, ¿verdad? De una forma que finalmente llevó a que podamos cambiar nuestra constitución, que era una constitución que se había hecho para garantizar un sistema capitalista profundo, neoliberal particularmente. Entonces, eso pasó en el 2018, pero durante mucho tiempo hubo muchas organizaciones de diferente tipo, artísticas, culturales, sociales, políticas, gremiales, sindicales, que presionaron ese cambio. Era un cambio que no era tan fácil, porque uno podría decir, y lo comprenderán probablemente quienes están familiarizados con Chile, los compañeros, gente de izquierda, también gobernó en Chile. El tema es que esas personas fueron más bien capturadas por un sistema. Los cambios no fueron tan profundos como la gente exigía o esperaba. Por lo tanto, este país sí alcanzó buenos indicadores de desarrollo según el Banco Mundial, ¿verdad? Pero pésimos indicadores con respecto a la repartición de esos recursos. Entonces habían como unas vidas paralelas, por así decirlo. Este modelo que era muy ejemplar, de que aquí estaba todo bien, la gente viajaba y migraba, tenemos grandes tasas de migrantes que llegan a Chile con altas expectativas, porque hay muchas cosas que sí funcionan bien, pero hay muchas cosas que funcionan mal. Entonces, quien decía que eso funcionaba mal era como que era exagerado, o criticaba de más, o era muy inconformista, por así decirlo. Bueno, esa gente inconformista en realidad era harta gente, porque hay muchas cosas que se sufrían innecesariamente, ¿sí? Algunas de esas, por ejemplo, el extractivismo, justamente que una de las cosas en donde vamos a focalizar nuestra participación, donde todos nuestros recursos minerales, marítimos y todos los recursos naturales eran acaparados por los empresarios, obteniendo grandes réditos económicos, pero destruían el medio ambiente también. Entonces, otro de los ejemplos es que la educación en Chile no es gratuita, ¿sí? Hay que pagarle, el que no paga no estudia. Y otro de los ejemplos es que las pensiones, cuando uno llega a una edad adulta, son bastante bajas, a pesar de haber trabajado toda la vida, y tenemos poca cobertura de derechos de salud. Por lo tanto,
lo poco que se gana se gasta también en salud. Entonces ese descontento era bien masivo. Como dicen los abogados, a contrario sensu, que es una palabra en latín, ¿verdad? Por el contrario de lo que decían la clase política. Entonces existía esta divergencia. Y esta divergencia es interesante porque para sobrevivir en un sistema capitalista, lo que te inoculan, lo que te meten en la cabeza es que tú tienes que ser una persona competitiva y egoísta. Y te va a ir relativamente bien en términos económicos, a costa de vender tu vida al sistema, no tener tiempo libre, probablemente si alcanzas a tener una profesión vas a ganar bien, vas a poder comprar cosas, pero finalmente siempre hay esta sensación de hastío que escribe Jules Han, ¿verdad? El filósofo coreano, esta sensación de ser esclavo de uno mismo incluso. Si no eres esclavo del sistema, eres esclavo de ti mismo. La psicopolítica te mete en la cabeza la mejor explotación, ni siquiera te controlan de afuera, te controlas de adentro. Tú te exiges para tener mucho. Y es interesante porque hay una frase propia de la epistemología del sur, ¿verdad? Que siempre nos dicen que otro mundo es posible. Y la verdad es que ese mundo es posible y esa declaración tiene que ver o pareciera que tuviera que ver con el futuro. Yo creo que otro mundo es posible como en las líneas paralelas y a veces a uno le cuesta imaginar eso. Una manera de imaginar eso es lo que pasaba en dictadura. Por ejemplo, si uno le pregunta a las personas que tenían una militancia o participaban en organizaciones políticas en tiempo de dictadura, donde estaba la vida en peligro incluso, describen muchos lazos de compañerismo. Describen esta cosa de compartir lo poquito que tú tenías. Y describen sensaciones de un eros político, de esta cosa del salto al vacío, de incluso dar la vida por lo que tú quieres. Y eso se permeaba de un sentido de vida. Yo creo que en la democracia también pasó esto. Pasaba esto de que puedes consumir y puedes ser la persona que te hagas millonaria y puedes tener muchos empleados y qué sé yo, y viajar y tener y llenarte de plata, pero también existía lo otro. No me interesa ese mundo. Me interesa el mundo en donde la gente colabora, no en el que la gente compite. Y esas personas no éramos tan pocas como creían, ¿sí? Y parte de organizarse para nosotros era mostrar esa forma de vida. Y esa forma de vida se muestra, desde mi punto de vista, como especialista en políticas públicas, desde este cuerpo distinto que es la sociedad red, a través de la red. Natalia nos conoce, no porque iba pasando y un día nos vio, no porque, y probablemente las que nos conocen de otros países porque no han visto en redes sociales, no han tocado nunca a lo mejor una arpillera, excepto la Pesca Bodrio, ¿verdad? En su gallery, pero las demás solamente la han visto con imágenes, por lo tanto el poder de la imagen era súper fuerte y eso nosotros lo supimos ocupar, ¿sí? Pero otro espacio que también ocupamos fue la calle, ¿sí? ¿Y la calle para qué? Para defender desde lo esencial, desde todos los derechos que tienen que ver con las deudas, con las mujeres, con el acceso al poder y a la toma de decisiones, y también con la defensa de los recursos naturales. Es por eso que nosotros elegimos hacer una pieza, porque hace unos años atrás, bueno, y ha sido sucesivamente, solo que fue con mucho mayor impacto en el 2017 o 2018, murieron muchos salmones en el mar y quedó un desastre ecológico. Se pudrió el pescado literalmente y esa pudrición de ese pescado dañó aún más el fondo marino. Las salmoneras tienen pocas posibilidades de ser sustentables, ¿sí? Y nuestro país ofrece mayores garantías. Por ejemplo, si ustedes ven en esa pieza hay un logo que es la hojita de Canadá, porque uno de los países que ocupa esas garantías que ofrece este país en comparación con otros es que da mayores garantías a las empresas para depredar el fondo marino, ¿sí? Y ese espacio lo usan principalmente compañías noruegas y canadienses. ¿La culpa la tienen los canadienses? No, la culpa la tenemos nosotros, porque nosotros ofrecemos esas garantías. Nosotros somos el Estado, no lo digo nosotros, yo, Erika Silva, sino lo dice el Estado, un Estado neoliberal ofrece las posibilidades para que de alguna manera los empresarios, incluso extranjeros, puedan generar en la lógica, en el discurso siempre bien recibido de ofrecer oportunidades y empleos, sacar ganancias bastante suculentas que no pueden obtener en sus países porque los marcos regulatorios son mucho más exigentes, pero sí vienen acá y vienen a la Patagonia. El rol de Memorarte ha sido denunciar y evidenciar eso. De hecho, tenemos un trabajo en alianza con Greenpeace porque
apoyamos también a las comunidades de pueblos originarios de la Patagonia, al pueblo Cahuéscar, que ellos han defendido siempre el fondo marino. El fondo marino se depreda con la salmonella, deja de existir la flora y la fauna marina, ¿sí? Hay una frase, e incluso hay una organización que dice, sin azul no hay verde. O sea, si no hay mares prístinos y limpios, tampoco van a haber bosques, ¿sí? Todo muere, está completamente ligado una cosa con la otra. Por lo tanto, para nosotros era súper importante poder mostrar esta pieza y tomar conciencia con respecto a todos nos gusta comer salmón. A mí también me gusta comer salmón, yo no digo que no. Pero hay formas en donde puede ser menos depredador ese sistema, ¿sí? Y pueden haber algunas condiciones que mejoren esa relación de la empresa con el fondo marino. No completamente. O sea, es falso también decir así como, pero sí se pueden mitigar a lo menos algunos de los grandes riesgos que sufren los ecosistemas con el bordado. O sea, con la creación de estas, se hacen como unas especies como de jaulas en el mar, donde tienen a los salmones súper apretados, digamos, consumiendo y además botando sus fecas al fondo marino, y eso es lo que de alguna manera va dañando este ecosistema. Entonces, si uno piensa o se posiciona desde entender, como dice Alfredo Yar, uno de los más grandes artistas visuales de Chile y del mundo también, y entiende el arte como un arma de la paz, que tal vez existe esta contradicción, arma y de la paz, es como raro, digamos, pero sí lo que nosotros creemos es que es un lenguaje que le permite a los humanos, primero, gozar en plenitud de lo que significa ser humano, en el sentido más amplio. El ser artista no es una condición particular de algunos seres de esta especie humana, ¿verdad?, que tienen alguna estrellita en la frente que los hace más virtuosos, sino más bien es la capacidad de tener multilenguajes, no solo el oral y el escrito, para expresar lo que se siente. Y entre esos, sentir rabia ante lo injusto es propio de los humanos. Y encauzar esa rabia a acciones de no violencia, creemos que es una buena promesa de paz. Ahora, esa no violencia puede ser muy confrontacional también desde el arte, ¿sí? Nosotros también nos hemos metido en problemas por generar algunas piezas, no todo el mundo nos quiere, no somos medallita de oro, como se dice, ¿no?, que todo el mundo nos quiera, pero sí creemos, y en particular con las mujeres, en sistemas patriarcales, donde son bastante oprimidas con respecto a sus deseos, anhelos y sueños, expandir esos bordes con respecto a su protagonismo social, cultural y político, creemos que el arte textil sirve para eso. Y sirve por dos o tres razones. Una es que cuando tú creas sola, en la soledad de tu casa, ya es un acto liberador, porque hay algo que estaba dentro tuyo que se transforma en una pieza y que expresa algo, ¿sí? Se vuelve doblemente valioso cuando además lo haces con otras mujeres. Porque en estas conversaciones, en este nutrir la práctica, en este ponernos de acuerdo en qué queremos mostrar en un lienzo o en piezas por separadas, pero con mayor razón aún cuando tengo que ponerme de acuerdo con otras para hacer un lienzo como el que están ustedes viendo ahora, existe convergencia de ideas. Y eso es un acto político, decidir qué vamos a hacer. Pero además, cuando lo llevas a la calle, existe otro aliciente, que es distinto. Porque entiendes, porque lo que sucede, y Natalia ha sido testigo de eso, cuando nosotros vamos a la calle con nuestros lienzos, tienes un reconocimiento público con respecto a lo que tú estás haciendo, que no se obtiene con tanta facilidad o con tanta masividad como lo obtienes en una galería, porque en la galería tu audiencia es quien decide ir a la galería. Cuando tú estás en la calle es inevitable verte. O sea, si tú vas a una marcha, o si vas a un espacio, no sé, de una repartición pública, a un edificio del gobierno, necesariamente te van a ver. O si vas a una obra de teatro donde la gente va a otra cosa y tú llegas con tus lienzos, la gente va a decir qué es eso, o se va a acercar y te va a preguntar, o simplemente no dice nada, comprende algo, incluso nos pasa que la gente llora porque ve algo que la conmueve tanto. Entonces,
esos 3 pasos con respecto a cómo la vida de una mujer cambia al expandir su capacidad creativa, creemos que se parece a eso que describimos como el buen vivir. A la gente le gusta en la retórica hablar del buen vivir como eso que viene en algún momento, y casi, como dice Galeano, ¿verdad? Esta utopía que tú la persigues, le das 2 pasos, ya da 2 pasos, porque siempre está adelante, pero en realidad para lo que sirve es para caminar, ¿sí? Porque nunca la vas a alcanzar. Pero pareciera ser que ese buen vivir también es ese transcurso, ese caminar, ese dirigirse hacia al menos mi vida ha sido mucho más feliz cuando he integrado en mi vida cotidiana, en mi oficio, en lo que hago o sea, con mayor satisfacción aún cuando con esto llevo pan a mi casa, o sea, con esto vivo de esto, ¿sí? Pero ya me parecía satisfactoria cuando no necesariamente ganaba dinero, sino cuando simplemente tenía este espacio como un respiro, como una cápsula en medio del agobio, desde darme el espacio para poder crear y crear con otros. Otra de las cosas que creemos en Memorarte, que es muy importante, y agradezco también porque hay parte de la audiencia son alumnos de nosotros de la comunidad Memorarte, el interés por adquirir las herramientas para poder multiplicar este trabajo y esta manera de vivir en otros países también. Entonces, parte importante de lo que hace Memorarte es hacer muchos talleres. De hecho, terminamos de hacer ahora uno gratuito al frente del Palacio de Gobierno ayer. Lo vamos a hacer nuevamente el domingo al frente del Palacio de Gobierno, en el espacio de poder mismo, a metros del gobierno, ¿verdad? Para empezar a abordar lo que vamos a llevar para el 8 de marzo, que es una fecha muy importante acá en Chile porque las marchas son muy grandes y generalmente obtenemos muchos registros fotográficos de nuestros lienzos, ¿verdad? En esas marchas. Así que yo creo que este Chile, bueno, que se describe en el acto, la acción curatorial que tienen ahí los conductores, justamente muestra esta línea continua, es como si uno tirara un hilo de una madeja y mostrara este continuo, ¿verdad? Desde las luchas de la Bélgica Castro, a quien además yo admiro y adoro, es una persona porque hay pocas bordadoras de aquel entonces que siguen bordando con el frenesí que lo hace la Bélgica Castro y que además tienen sello propio. Porque en general hay como, yo no soy crítica de arte ni pienso en eso, pero ni me posiciono siquiera por un rato en eso, pero si hay algo que uno puede describir desde una apreciación muy simple. El sello de Bélgica Castro es un sello que tú ves y sabes que es de Bélgica Castro. Es como, veo a Victoria Díaz y sé que es Victoria Díaz. Las demás en general son muy parecidas, ¿sí? Tienen lo monito, tienen la cordillera, tienen el arbolito, tienen la casita hasta el cansancio y la sociedad. Sin embargo, ellas tienen un sello de más propio que lo han mantenido en el tiempo. Y eso, para alguien que es nueva en esto, yo no soy, aparte yo digo, yo soy profe, para mí, como dicen los colegas, los profesores, para mí esto es un recurso educativo, o sea, esto es una forma de educar, como es un pizarrón, como es una página web, ¿verdad? Son formas de tener diferentes lenguajes para conmover, porque uno aprende no solo desde un punto de vista cognitivo, revisando bibliografía hasta la sociedad, sino con lo que siente, con cómo hago que ese espacio genere un cambio finalmente, ¿sí? Para nosotros es un honor haber trabajado y haber apoyado a las comunidades Cahuéscar en la Patagonia. Le entregamos muchas pañoletas en alianza con Greenpeace, le entregamos también galardones para justamente valorar su defensa, porque uno dice, pero la Patagonia es algo que queda estando en Chile, igual que lejos, muy lejos, a horas, días en auto para poder llegar a ese lugar, pero todo está junto al final, ¿sí? Y además todos los modelos se empiezan a replicar en la medida que resultan y funcionan, y por lo tanto la lógica de depredar es una lógica muy instalada y además muy naturalizada, a costa de sueldos bien precarios también es de quienes efectivamente no son los dueños del capital. Por lo tanto, para nosotros esta lógica nos da mucho sentido, porque en el fondo de alguna manera pasamos como desde un lenguaje que era muy privado y clandestino en tiempos de dictadura, con los primeros bordados de arpilleras, ¿verdad? De aquel entonces, a un bordado que, como ven ahí, la única vocación que tiene es de estallar en la calle. Da lo mismo si se ensucia, da lo mismo si se rompe, da lo mismo si la policía le echa gas a la tela,
da lo mismo si porque llega el gas, te sale moco por la nariz o saliva y te tienes que limpiar porque te tienes que tapar para no ponerte a llorar o para no desmayarte. Da lo mismo porque es un arte que no tiene como fin ni preservarse, ni estar guardado de alguna manera muy particular, con algunas consideraciones para que se perpetúe, no importa, se hará de nuevo. Y si se pierde o se lo roban o se rompió o se rajó, se rompió y se rajó. Era para la calle, era para la gente. Y tal vez eso es lo que nos hace tener un sello particular, ni mejor ni peor que otras bordadoras, pero sí es lo que al menos nos ha permitido estar en estos diferentes espacios y ser reconocida por gente que sí se dedica a eso, que se dedica como a la investigación del arte, en particular del arte político. Y me quedan 9 minutos, ¿sí? No, me quedan 7 minutos, ¿sí? ¿Está bien? Ok. Entonces, para nosotros, bueno, y también quería describir que para nosotros la puesta en escena es algo muy importante. Como pueden ver ahí, nosotros tenemos trajes. Esos trajes no son de Guantánamo. Mucha gente dice son de Guantánamo porque sé que en otros países los reconocen como trajes de preso. En Chile es el traje que usan es el overol que usan los trabajadores de los trabajos más sencillos. Por ejemplo, quien recoge la basura puede usar perfectamente ese traje. Y lo que nosotros hacemos es intervenirlo, bordar, ¿sí? Entendiendo que esto es un oficio también que tiene un compromiso de clase, ¿sí? Y para nosotros también es súper importante, como pueden ver ahí, las flores en el pelo y nuestras pañoletas que están en la boca, que tienen una consideración metafórica, por así decir. Es como yo no te hablo, mi boca está tapada, pero mi boca dice algo porque tiene una imagen, ¿sí? Y porque hay una cuestión muy práctica que en general los lienzos nos tapan el traje, pero sí los fotógrafos nos ven la cara y nos ven las pañoletas y hemos salido en mucha prensa, nuestros rostros también. Entonces, por eso usamos también el rostro y las pañoletas como mensaje. De hecho, vendemos muchas pañoletas también a lo largo del mundo. Tenemos muchos pedidos. De hecho, en el 8 de marzo vendemos mucho. Es como tenemos ya los dedos todos rotos de bordar porque empezamos a bordar en enero para vender en marzo. Porque es una forma también de desplegar la idea. Lo que uno quiere que se vea o se diga, tiene una puesta en escena que tiene ciertas características. Entonces, cuando nosotros vamos en la calle, como pueden ver ahí, nosotros ahí en esa foto, eso es lo que se hace. Se avanza en la marcha en el sentido de los autos, como si existieran, por así decirlo, como avanza la gente cuando va marchando, pero se detiene y nos ponemos en la orilla, cosa que la gente cuando vaya pasando se detenga, saque fotos y te mire y divulgue esas fotos en las redes sociales. Y de esa manera es que nosotros atribuimos que nos hemos hecho muy conocidas. Bueno, y también muy conocidas porque parte de esa estrategia es reconocer los stakeholders que en el fondo van a hacer que se genere un ecosistema de incidencia. Para nosotros es súper importante la alianza que tenemos con los fotógrafos de derechos humanos. Es vital, o sea, no tiene sentido pagar prensa, ¿para qué? Si ellos están en la calle, son corresponsales y difunden y divulgan lo que tú haces, ¿sí? Es súper importante tener alianza con las universidades, por eso tenemos muchas, pero muchas alumnas en práctica de universidades, hemos hecho clases y talleres también en muchas universidades en el mundo, ¿verdad? El año pasado estuvimos exponiendo en Cambridge, en el Murray Edwards College, colaborando con investigación, colaborando con estudiantes de doctorado, de postdoctorado. Ahora llegan unas chicas de Brasil, estamos con alumnos también de Alemania en nuestros talleres. Y es súper importante también el trabajo con otras organizaciones, que no son artísticas. O sea, a veces sí son artísticas, pero en realidad con organizaciones feministas, con organizaciones sindicales, con organizaciones universitarias de estudiantes, con organizaciones gremiales, que de alguna manera van generando, ¿verdad? Como ecosistema en donde la producción artística tiene un sentido, el que nos interesa, digamos, el poder apoyar y ayudar y ser vehículos de las demandas de otros y no solamente de las nuestras, que finalmente también se vuelven nuestras, obviamente. Entonces, eso yo creo que es como, ya 3 minutos. Soy súper respetuosa del tiempo, perdón, tengo como una obsesión de profesora, me carga pisar el tiempo de otra persona. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos y creemos que
esta arma de la paz es un arma que debiera divulgarse. Para nosotras como chilenas es un honor saber que este lenguaje tiene su origen justamente en Chile y que se ha propagado en tantos otros lugares. Y eso creemos que incluso en Chile no es tan reconocido. ¿Por qué? Porque somos mujeres, probablemente. Si fuera un lenguaje de hombres, artistas, eh, sería mucho más evidente. Y bueno, porque además somos mujeres y mujeres de izquierda, entonces obviamente tenemos como, ojalá no metiéramos tanto ruido, ojalá no dijéramos tantas verdades, y ojalá no fueran tan bonitas las artilleras como lo son, porque también tienen esta lógica de poder generar una pieza que se pueda ver en el espacio público, que también son técnicas especiales, que el esfuerzo de la puntada valga la pena y que no pase como desapercibido, digamos. Entonces todo eso lo vamos probando con cámara para moverse de frente, a qué hora va a salir la pieza, cuándo se va a exponer, si es de día, si es en la mañana. Son diferentes consideraciones técnicas que uno tiene para crear la pieza, al menos la primera vez que sale a la calle. Así que eso, si alguien tiene alguna duda, la puede hacer llegar a través del chat y la podemos compartir cuando me corresponda el momento para eso. ¡Uy, qué linda esa foto! No me acuerdo. Está bonita. Great. Thank you so much Muchas for that gracias, presentation. Erika, por esa presentación. Ahora vamos a pasar con cámara y luego tendremos una sesión de preguntas y respuestas al final. Tendrán tiempo para plantear sus preguntas al final. Muchas gracias. Hola, quiero agradecer a toda la gente que está acá, agradecer por la invitación a este conversatorio, especialmente a Natalia, que hemos estado hace 3 años planificando todo esto, todas las actividades, así que agradezco su confianza, también el haber creído en mi trabajo y por todo. Les quiero contar sobre mí, sobre mi investigación en los textiles latinoamericanos y específicamente sobre la arpillera en la dictadura. Y también les voy a contar sobre mi obra que se llama Agua Dulce Libre. Yo soy licenciada en Bellas Artes de Chile, realicé un posgrado de lenguajes artísticos combinados en Argentina y siempre me interesaron las manifestaciones artísticas no tradicionales. En mi adolescencia me dedicaba a hacer grafitis, hice tatuajes, estudié cine en una escuela popular de cine social, en donde creábamos documentales en los espacios marginados de la sociedad y después íbamos a reproducir los documentales que habíamos hecho a esos mismos lugares. Desde niña supe costura, porque mi mamá era costurera y reciclábamos ropa americana. Ustedes se preguntarán, ¿qué es la ropa americana? Bueno, lo que pasa es que en Chile existe un comercio textil de bajo costo en donde se vende ropa en desuso de países del primer mundo. Seguramente eso no existe en Canadá. Entonces siempre estuve interesada por esas manifestaciones artísticas alternativas al sistema de las bellas artes, que eran marginadas o también que eran llamadas arte popular, como se nombra ahora las arpilleras también. O sea, no están en el mundo de las bellas artes, sino que son arte popular. Cuando conocí la historia de las arpilleristas en la dictadura, me sorprendió mucho porque no podía creer que no había escuchado nunca hablar de ellas a pesar de todos mis años de estudio. Para mí era como un tesoro que debía ser compartido con todo el mundo. Este encuentro fue en el año 2012 y en 2017, estando en Argentina, creé Trenza Textil, que es una escuela virtual de bordado latinoamericano y cosmovisión de los pueblos originarios. En Trenza Textil, la palabra trenza no significa solo la trenza del pelo, sino que quiere decir
funciona más como un concepto de unir o de tejer o de trenzar a mujeres de distintos lugares del mundo, ya que esta es una escuela virtual, así que tenemos esa posibilidad. Y la intención es conectar también con mujeres de otros tiempos. Según las mujeres de las culturas precolombinas, cuando se teje un textil, se está creando un ser vivo. El saber tejer y el saber dar vida es algo innato que las mujeres tenemos. Es como tejer los tejidos de un ser humano en el útero. Por lo tanto, todas somos tejedoras. Entonces, este proyecto busca recuperar ese saber que no tiene solo que ver con la técnica, sino que es mucho más profundo. Para seguir contándoles, me voy a acompañar de algunas imágenes, así que, Natalia, por favor. La arpillera chilena fue la puerta que me abrió el mundo de los textiles latinoamericanos. Cuando conocí su historia, me di cuenta que muchas de sus características, como ser realizada por mujeres de forma comunitaria, su contenido histórico, testimonial, social, y los materiales vinculados al territorio, también aparecían al estudiar las prácticas textiles ancestrales de otros países como Perú y México. La arpillera, aunque no trabaja con fibras naturales, sus telas igual nos hablan de la ciudad, de lo sintético, de la industrialización. Seguimos la imagen siguiente, por favor. Como podemos ver acá, unas tejedoras de Perú, se repiten estos conceptos que les decía, ¿verdad? Siempre trabajar en comunidad, con materiales vinculados al territorio. En el caso de los pueblos originarios, todo el proceso de realización de un textil está vinculado a la naturaleza, porque se extraen las fibras de los vegetales o de los animales, la lana o el algodón, luego también se tiñen con las plantas del territorio y luego se teje el textil. Entonces todo el proceso está estrechamente vinculado al territorio. Una mujer cuando ve un textil, según la forma en que está hecho, puede saber a qué lugar pertenece. La arpillera, de una forma distinta, con sus materiales sintéticos, igual está teniendo esa relación con el territorio, nos está hablando de la ciudad. Creo que es fundamental reconocer estas características que nos pueden ayudar mucho en las condiciones de vida actuales. Seguimos, por favor, la imagen siguiente. En el caso de las arpilleras, son muy importantes los beneficios que tuvo para las mujeres en la reparación de traumas. El hecho de poder hablar sobre lo que estaban viviendo, que no se invisibilizaran las torturas y las violaciones a los derechos humanos, el poder contarlo al mundo en medio de la censura total y el cierre de fronteras, donde no podía ingresar ningún periodista al país. Incluso hoy en día, los espacios de contención de mujeres son escasos. A mí me sorprende mucho cuando en mis clases de arpillera yo les digo a las alumnas que deben buscar una historia personal que sea relevante para contar. Y muchas de ellas no saben qué elegir, porque nunca han tenido el tiempo o el espacio para reflexionar sobre su propia vida. Entonces, eso me conmueve muchísimo. La siguiente imagen. También otro de los elementos menos explícitos en las arpilleras en la dictadura es el componente feminista, ya que aunque ellas nunca se denominaron como feministas, en la actualidad podemos mirar hacia atrás y ver que los movimientos de resistencia política de los años 70 mayormente eran varones. En las manifestaciones, en las fotografías, en los libros, el marxismo tenía ese componente de poder patriarcal, de tener una estructura muy jerárquica, y en cambio las mujeres, la siguiente por favor, las mujeres
luchaban mayormente en el campo de lo afectivo, de lo territorial, de la familia, del hogar. Ellas eran quienes estaban buscando a sus familiares con fotos, preocupadas de que los niños tuvieran que comer, como vemos acá en esta arpillera. Estaban incluso sosteniendo psicológicamente a otras mujeres. Y también defendiendo los recursos naturales como el agua, que es el tema que ha inspirado mi obra Agua Dulce Libre. Seguimos, por favor. Como vemos acá, están las mujeres representadas aquí en las manifestaciones, en la calle, encadenadas, ¿cierto? Se encadenaban instituciones para que las tomaran en cuenta. La siguiente. Las vemos acá nuevamente en la calle, organizándose en sus comunidades para prestar servicio a otras mujeres, para cocinar, para lavar. Seguimos. Y acá vemos una arpillera que está denunciando la escasez de agua. A mí me parece muy interesante porque esta característica también de la lucha femenina en la dictadura solo quedó registrada en las arpilleras. Nosotras vemos las arpilleras y vemos que mayormente son mujeres las que están representadas ahí. O sea, ellas se representaban a ellas mismas en la lucha, ¿cierto? Entonces eso me parece muy interesante porque no hay fotografías o no hay otro tipo de registros de las mujeres en esa época. ¿Continuamos? Bueno, en cuanto a lo técnico, la arpillera técnicamente podría definirse como una narración textil compuesta por retazos de telas, un collage textil o un patchwork. Pero es mucho más que eso. Si analizamos la arpillera desde un punto de vista estético y semiótico, podemos ver que está compuesta por distintos significantes y significados. Por ejemplo, seguimos. La tela de base que se usa en la arpillera, la técnica arpillera tiene su nombre por esta tela, que es la base, es el yute. Y también se utiliza la crea, que es el lienzo de algodón. Ambas telas son recicladas de los sacos de papa y los sacos de harina. Son bolsas contenedoras de alimento que pasan a transformarse en contenedoras de historias y emociones. Los retazos de tela que se utilizan también fueron llamados telas de desecho. Continuamos. Porque al no tener dinero para comprar materiales, se reutilizaban telas de ropa vieja, de ropa de segunda mano, incluso en ropa de sus familiares desaparecidos, como un símbolo de que estaban presentes en la representación textil. No se utilizaron puntos tradicionales de bordado, ni materiales tradicionales de bordado. Las puntadas de bordado utilizadas no solo eran de costura, no solo eran para pegar los retazos de tela a la arpillera, sino que son puntadas visibles, como si se tratara de una herida que se está cosiendo y que va a dejar una cicatriz. Incluso los dibujos nos hablan de que su propósito no es crear algo bello, no tiene un fin estético, sino que su importancia es lo que se está contando. Seguimos. Las primeras arpilleras son muy impactantes. Los distintos retazos que por separado no significaban nada, ahora se unen para comunicar una idea, como si todas las emociones dispersas de un suceso dramático tomaran forma y se pudieran reconocer por fin. Esta es una de las arpilleras, de las primeras arpilleras que se hizo. Eso se puede ver porque los bordes tienen un tejido a crochet o a ganchillo. Se pueden identificar de esa forma. Y se llama la garra. Ustedes se fijan acá, esta garra negra es la garra de la tortura, porque están representadas personas ahí que se están torturando. Seguimos. El textil
produce un lenguaje simbólico. Cuando nombramos los conceptos de unir, reparar, coser, no solo nos referimos a la tela, sino también a lo personal, a lo social y a lo político. Se genera una dialéctica entre lo interno y lo externo, entre la arpillera y la mujer. El textil, los tejidos y los bordados siempre, desde tiempos ancestrales, han sido la escritura de las mujeres. La escritura con palabras se introdujo en la colonización. Según Occidente, la historia comienza cuando empieza la escritura, y todo lo anterior es prehistoria. Pero durante miles de años las mujeres escribieron con lenguaje iconográfico, con lenguaje de imágenes, y se comunicaron a través de la oralidad y los cantos. Por eso no es extraño que el lenguaje textil haya sido el escogido por las mujeres para comunicar sus dolores y que este se haya expandido por todo el mundo. Porque a medida que fueron pasando los años, se empezó a hacer arpillera en distintos países, ¿verdad? Para comunicar distintas problemáticas como el feminicidio, como también la lucha por los recursos naturales, la escasez de agua, por los agrotóxicos. Seguimos. Analizar la historia me permitió saber cómo se fue formando esta estética de la arpillera que narra sucesos muy terribles de una forma muy inocente, hasta a veces tierna. Eso es lo que más impacta al espectador, este contraste entre forma y contenido. Muchas veces cuando se ve una arpillera de lejos, la gente piensa que se está representando algo lindo, pero cuando se acercan a verlo y se dan cuenta que es una escena de violación a los derechos humanos, ese contraste es lo que más impacta. Fui analizando los elementos artísticos, como el uso de la perspectiva, los planos. Generalmente la arpillera tiene un plano de fondo y un plano de frente. También los colores que se utilizaban, los tipos de puntadas, y a partir de eso fui formando esta obra. Seguimos. Mi obra Agua Dulce Libre es una arpillera, mide 1 metro de alto por 1,60 m de ancho y está hecha sobre una base de crea, que es el lienzo de algodón de los sacos de harina, y fue realizada entre 2019 y 2020 entre Chile y Argentina, con telas completamente recicladas, algunas mías, otras obtenidas de los restos de tela de fábricas de ropa, y otras que me regalaron por Facebook. Hice una petición por Facebook en Argentina a ver quién me podía donar retazos de tela, y ahí me regalaron un montón de tela. Seguimos. Fue realizada para una exposición en Santiago, donde Natalia la conoció. Se llamaba Arpilleras, Mujeres, Memoria y Resistencia, donde también participó Bélgica Castro, la colección de arpilleras del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, y las arpilleristas de Huamachuco, un colectivo de arpilleristas de la dictadura. La curatoría de esta exposición, realizada por Pablo Vergara, proponía juntar distintas generaciones de arpilleristas, donde yo era la más joven. Entonces quise hacer una diferencia a nivel compositivo con las generaciones anteriores, principalmente en el uso de la perspectiva y el tamaño total de la obra, pero respetando los principios básicos de la técnica y su contenido de denuncia. El tema de la obra está representando un enfrentamiento entre la ciudad y el campo. Estas dos secciones dividen la imagen por la mitad, una que está en sombras y otra que está en colores, donde el agua del río se enfrenta al agua del carro policial.
y en el centro de la escena se unen por personas que se están manifestando en defensa del río. Yo me imaginé el sentimiento del agua al verse enfrentada a ella misma en el carro policial. Lo digo en palabras y todavía me pongo triste. Esta agua del río se enfrenta a la misma agua del carro policial, pero que es un agua intoxicada con químicos para dañar a los manifestantes. La represión se vale del mismo elemento para generar violencia. Reprime la defensa del agua con agua. La paradoja. También reflexionaba sobre que el poder del río es inmenso comparado al del ser humano. No se compara ni en fuerza ni en tamaño. Por eso quise darle mucha más presencia al río, que si quisiera podría arrasar con toda la maquinaria estatal. Seguimos. Para esta idea, trabajé el río con un relleno para darle relieve e importancia. Y todas las figuras del campo están mucho más trabajadas. Son más orgánicas, tienen movimiento, distintas texturas, y el paisaje en general de esta zona tiene mucha más vida, en la que participan personas y animales, en torno a lo que es la fuente de vida de su territorio, mientras que la mitad derecha es más plana. Seguimos. Esta obra fue creada durante el estallido social de octubre de 2020, donde surgieron muchas demandas por la sequía y la falta de agua en sectores rurales. Se veían fotografías de animales muertos, plantaciones secas, ríos secos y personas que no tenían agua potable en sus casas. Seguimos. En las manifestaciones se popularizó la frase "no es sequía, es saqueo", porque en redes sociales aparecieron videos de ríos secos. Estaba la gente grabando el río seco y de un momento a otro el caudal del río volvía. Entonces ahí la gente se dio cuenta que el río no estaba seco por causas naturales, sino que alguien lo tenía cortado. Alguien no dejaba que el caudal del río siguiera. Entonces de ahí esta frase "no es sequía, es saqueo". Y la frase central de la arpillera dice: matan a la gente para quedarse con el río y luego matan al río. Esta frase es de Germán Ávila, un defensor ambiental colombiano. Esta situación ha ido empeorando al pasar los años, principalmente por el nivel de explotación y extractivismo de las industrias forestales, mineras, y en el caso de países vecinos por la agroindustria y los agrotóxicos en los campos de soya, que han creado lo que se denomina zonas de sacrificio. Territorios devastados por las industrias que al destruir los ecosistemas obligan a comunidades a abandonar sus territorios, y quienes se quedan sufren enfermedades respiratorias, enfermedades a la piel, tumores y cáncer. Seguimos. Uno de los casos recientes más conocidos fue el proyecto minero de Pascualama, de Barrick Gold, una minera canadiense que operaba desde Toronto y que explotó una mina a cielo abierto entre Chile y Argentina en plena cordillera de los Andes, a la altura de Atacama y San Juan, que destruyó glaciares que abastecían los ríos y que eran parte del territorio ancestral de la comunidad indígena Diaguita Huascoaltina. Muchos de estos lugares son lugares sagrados para las comunidades indígenas. El proyecto afectó la vida de 75.000 personas, deterioró los cultivos del Valle de Huasco por la contaminación del agua, redujo los afluentes en más de un 90%,
y destruyó los ecosistemas formados por flora y fauna nativa. Este proyecto fue aprobado por Eduardo Frei y Carlos Menem, presidentes de Chile y Argentina, en 1997, y se llamaba Tratado de Integración y Complementación Minera. En 2020 se cierra definitivamente, seguimos, gracias a las acciones legales de la comunidad. El título de mi arpillera Agua Dulce Libre es una defensa al agua dulce de los ríos, de los glaciares, de los humedales y de los lagos. El agua dulce es todo lo que no es agua salada, o sea, el agua del mar. También mi obra, seguimos, celebra la solidaridad de distintas personas de distintos territorios urbanos y rurales del campo y de la ciudad que se unen en su protección, así como la protección de otras especies no humanas como los bosques y los animales. Y también la obra es una invitación a volver a comprender que las personas somos parte de este tejido. La naturaleza no es algo aparte de nosotros, ni un recurso de consumo. Para finalizar, quería contarles que esta obra la abordé en Argentina y tuve que traerla a Chile para la exposición en los meses que el estallido social era lo más parecido a una dictadura. En esos momentos fue cuando más admiré la capacidad de las mujeres de crear estos testimonios en dictadura entre tanto miedo y muerte. Yo sentía que en momentos no iba a resistir ver que la historia se estaba repitiendo. Los militares en la calle, el toque de queda, las muertes, las personas que perdieron sus ojos. Cuando en el viaje pasé por la aduana, recordé las historias de las arpilleras que salieron clandestinas del país durante la dictadura y sentí terror de que me revisaran la maleta y encontraran esta propaganda subversiva, como las llamaban en esos años. Por suerte, las telas nunca han sido sospechosas, así que pude viajar bien, no pasó nada. Actualmente, después de 2 años desde que hice esta arpillera, pasé de vivir en el lado derecho de mi arpillera a vivir en el lado izquierdo. Ahora yo perfectamente podría ser una de las mujeres que está agachada y recogiendo agua del río. Ya, podemos terminar la presentación. Muchas gracias, Natalia. Thank you both so much for your presentation. Muchas gracias a ambas por sus presentaciones. Es una excelente oportunidad para entrar en detalles sobre estas piezas y reflexionar. Muchas gracias por tomarse el tiempo para hablar de cada una de sus piezas y por contextualizarlas. And now we can move on to questions. Ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Pueden escribir sus preguntas en el chat o bien pueden hacer uso de su micrófono para plantear sus preguntas. Vamos a esperar un minuto para que puedan formular sus preguntas.
see that some are coming in through the chat. Veo que ya estamos recibiendo preguntas en el chat. Podemos empezar una por una. Natalia. So, do you want me to read them? Just, Natalia dice, ¿quieres que las lea? Okay. So I Las see, voy a leer. and thank you Tamara and Erika. Gracias, Tamara. Gracias, Erika, por sus presentaciones tan poderosas y por compartir tanto del proceso. Ha sido muy especial escucharlas. Para mí es muy especial. Y muchas gracias a todos por estar con nosotros el día de hoy. Emilia puso un comentario diciendo que es chilena en Canadá y Cici Wyman hace la pregunta para Erika. ¿Cómo afectó la pandemia el trabajo de las arpilleras? Hola Camila, saludos desde tu Chile. Bueno, yo creo que en esas paradojas de las vidas paralelas, nosotros cuando hemos tenido más cursos online y cuando va a sonar quizá feo incluso que lo diga, hemos ganado más dinero bordando, ha sido en pandemia, porque la gente tomaba muchos. Nosotros tenemos 120 alumnas alrededor del mundo en una comunidad. De hecho, aquí tengo algunas alumnas que nos siguen y también muchas seguidoras que están ahí presentes. Veo a la Claudia Vera de Australia, que justamente está haciendo también una actividad siguiendo. Ella siempre, una historia muy linda que nos une también con su familia, de un caso fortuito de habernos encontrado cuando murió su madre en el Museo de la Memoria, porque estábamos justamente bordando una paloma que representaba a su mamá. Que la conectó con eso, que fue emocionante. De hecho, yo escribí un cuento, que ya se va a publicar también de ese encuentro. Y lo digo porque las vidas tienen caminos paralelos. Había un camino de sufrimiento, de estar encerrados, ¿verdad? Pero afortunadamente existían las redes sociales, afortunadamente existía Zoom, tuvimos que pagar en Memorarte una licencia de Zoom para hacer clases a todo el mundo. Y eso nos permitió divulgar y difundir en esta misma lógica del encuentro, bordar todas juntas. Y la gente pagaba por estar en un curso en Memorarte, pero por lo que más pagaba era porque aprendía algo que era muy simple. Nosotros hacemos piezas que son muy sencillas, pero bordaba por contar qué le estaba pasando. Y, era una ritualidad de que todas nos presentábamos y todos éramos de diferentes partes del mundo. Entonces en esas partes del mundo nos acompañábamos. Entonces era como otra manera de estar con otras en otro escenario que no era el habitual, que es una mesa con comida, con hilos, con telas, ¿verdad? Pero también era otra forma y también nos permitió también, o sea, además era la misma pulsión de quienes bordaban para sobrevivir, porque no todas en tiempo de dictadura bordaban por una conciencia necesariamente tan profunda política en términos ideológicos, pero sí por sobrevivencia. O sea, la red de la Vicaría Sur de Bordadora era porque gente tenía que comer. Nosotros también teníamos que comer. Parte de lo que ganamos, lo ganamos bordando, por lo tanto no nos quedó otro que empezar a buscar estas alianzas con Greenpeace para poder vender como volúmenes más grandes de bordado, hacer muchas clases. Había gente que tomaba la misma clase 3 veces. Aprendió a hacer pañoletas 3 veces y después uno se da cuenta que en realidad no quería la pañoleta, sino que quería era el espacio de conversación. Así que así enfrentamos la pandemia y de eso quedan muchas lecciones también para seguir ocupándolas en tiempos que no son de pandemia. Yeah, thank you. And I guess for the question of the courses Gracias. online, so we have the social media for all of the artists in the Surrey Gallery page, and I invite you to En nuestra página principal de la galería encontrarán todos los datos de redes sociales de Erika y de Tamara y ahí encontrarán más información sobre sus talleres en nuestra página web. Hay otra pregunta, sí, para Tamara. ¿Hay alguna obras nuevas o ideas nuevas con las que estás trabajando, Tamara? Sí. Actualmente estoy trabajando en un proyecto financiado por el Ministerio de Cultura que se llama Bordar lo Invisible, Mapa de Revelaciones.
que tiene más que ver con mi trabajo de investigación de los rituales de los pueblos originarios relacionados al bordado y al textil. Estoy trabajando con una amiga, Amaranta Espinosa, y estamos trabajando a distancia. Entonces, es un proyecto que explora el mundo de lo invisible. Por ejemplo, hay distintos pueblos en América Latina que su práctica textil está vinculada a las plantas de poder, como la ayahuasca o el peyote, en donde se accede a otras dimensiones de existencia, pero que no se pueden ver con la conciencia del día a día. Entonces, nos estamos inspirando en esas experiencias para nosotras crear ciertos rituales que nos permitan conectar con ese mundo de lo invisible y bordar. Estamos bordando 2 faldas de gran formato, miden 3 metros, que tienen forma de montaña, porque como les decía en la presentación también, las montañas son lugares sagrados para los pueblos de nuestros territorios, y estoy trabajando en eso ahora. Es una exposición que va a estar en Santiago en septiembre-octubre. Para quienes estén en Chile, están invitados. Sorry, I'm just still, thank you so much. Gracias. Showing up. Lots of messages of thank you for sharing. Hay varios mensajes en el chat que dan gracias por compartir su trabajo. Hay una pregunta de Abigail para ambas, para Erika y Tamara. ¿Qué retos enfrentaron y qué hizo que valiera la pena todo su trabajo? Yo creo que yo creo que uno de los retos más importantes en Chile es no perder la esperanza, sobre todo después de la Constitución, de la derrota de la nueva Constitución que iba a ser la primera Constitución feminista. Entonces eso es lo bueno de saber de historia. Y eso es lo bueno también de mi tesis de las vías paralelas, que la resistencia también es una forma de no abatirse, ¿sí? Porque obviamente quienes quieren mantener el sistema gozan viéndonos derrotados. Por lo tanto, ser testarudo es ser rebelde. Y hacerlo con otros también. O sea, para mí esto no tiene ningún sentido que yo borde sola. No me da ninguna satisfacción. La satisfacción que me da es entregar sobre todo a quienes enfrentan momentos que son súper dolorosos en términos políticos, de las derrotas, arrastrar derrotas tan significativas y que tenían tanta esperanza es súper difícil, sobre todo cuando uno arriesgó la vida en la calle, porque una cosa es como la retórica, pero estar ahí, como insisto, como estuvo Natalia, cuando veía que las balas pasaban por el lado, no es que uno escuchara o le contaran, sino que estaba ahí, estaba defendiendo un proyecto de Chile nuevo, ¿verdad? Eso es, para mí en términos personales no fue difícil. Yo he sufrido grandes derrotas en mi vida, entonces eso hace que uno tenga una reflexión que es muy simple: no sé hacer otra cosa. No me voy a ir a mi casa a ver televisión, no me voy a ir a mi casa a bordar para crear sola, no me interesa. Por lo tanto, no sé hacer otra cosa. Lo único que sé es hacer esto y lo sé hacer con otras personas. Por lo tanto, voy a seguir en eso y alentando todo lo que pueda a quienes no han tenido la suerte de sufrir tantas derrotas como yo, que a uno le enseñan. Entonces, yo creo que eso llena de sentido. Bueno, y una de las cosas que llenan de sentido es justamente recuperar esa memoria a partir de una exposición que estamos haciendo, que se llama 50 años hilos de resistencia, que la vamos a ir a llevar a Francia, a Bruselas, a Berlín, a Pompeya, donde van a haber 50 bordadoras del mundo. Todavía seguimos abriendo la posibilidad de participar, así que quien le interese, gente que estuvo exiliada, estamos trabajando con la Asociación de Ejecutados Políticos, Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, hijos de torturadores, con diferentes organizaciones de mujeres, bordadoras patrimoniales, de tesoros humanos vivos, haciendo esta mezcla de 25 obras que son antiguas,
de tiempo de dictadura y 25 horas que son de lucha en democracia, para hablar y seguir hablando de este Chile. Y esas cosas son los desafíos que nos obligan a no rendirnos, creo yo. Ya, yo sí, pues también pasé por un momento bien difícil cuando hice esta arpillera en particular. Personalmente estaba pasando por un momento, creo que por uno de los momentos más difíciles de mi vida, como a nivel personal. Estaba dejando Argentina, estaba prácticamente en la calle sola, después del estallido social. También el estallido social para mí fue muy terrible porque yo en mi familia tuve a mi abuelo que fue exiliado político de la dictadura de Pinochet. Y mi abuelo en esos años quedó ciego por un atentado, accidente, una situación extraña que nunca se supo que había pasado, pero probablemente fue un atentado. Entonces para mí fue muy terrible ver que en el estallido social había gente que estaba perdiendo ojos. Esa situación para mí fue súper dolorosa, porque a mi familia la marcó mucho que el hecho de que mi abuelo hubiera quedado ciego y que se hubiera tenido que ir exiliado, sin ver, joven. Entonces, claro, toda esa arpillera fue hecha en un contexto personal bien difícil y un poco me salvó la vida, yo siento. Estar trabajando, estar bordando, como les decía, estos retazos de tela se transforman como en pedazos de emociones que una va reparando, que una va uniendo, y eso va pasando también como a nivel interno de las propias emociones de una, que a lo mejor también eran desechos, desperdicios, una la junta y también se rearma a una misma. Después, ahora hace poco, cuando tuve que enviar la arpillera a Canadá, me pasó algo que no me imaginaba que me iba a pasar, que me puse muy triste y sentía como que me estaban sacando algo de las entrañas, como a pesar de que yo la hice en un momento que para mí fue muy difícil, como que yo no quería soltar ese dolor, como que era algo que yo había sacado de tan profundo dentro mío, que cuando la mandé a Canadá, me dolió como separarme de ese dolor. Fue muy extraño, pero después ya lo pensé y dije, bueno, quizás sirve como para cerrar un ciclo y todo. Y también otra de las cosas que me salvó la vida y que me hace muy feliz a propósito de la pregunta, fue el proyecto de trenza textil y mis alumnas. De verdad, eso me salvó la vida porque, bueno, fue el estallido social y después vino la pandemia, entonces para las personas en Chile como que nos llovió sobre mojado, fue muy difícil todo ese año, todos esos meses. Entonces yo también parecía lo que contaba Erika, vino la pandemia y me quedé sin trabajo. En ese momento trabajaba en una galería de arte que me estaba yendo bien, yo estaba contenta y de un momento a otro cerraron todas y yo tuve que empezar a dar clases virtuales porque estaba sola en Argentina y tenía que pagar el alquiler, tenía que comer, todo. Entonces ahí empecé a dar clases y claro, se me abrió un mundo hermoso, empecé a conocer mujeres de todo el mundo, de todos los países. Por eso les decía también que este concepto de trenza para mí es tan importante, de trenzarnos con mujeres de distintos lugares, porque a pesar de que era virtual, se sentía también esa comunidad. Entonces, realmente a mí dar clases y las alumnas me salvaron la vida en ese momento y es algo que yo agradezco. Todavía doy clases. Quienes estaban preguntando también, sigo dando clases y voy a seguir con este proyecto. O sea, no fue solamente por la pandemia, se transformó en un proyecto de vida para mí.
yo me voy a dedicar a esto para siempre. A los dos por compartirnos eso. Tengo otra pregunta aquí que dice, me gustaría saber de qué se trata el estudio que está haciendo Erika con la Universidad de Cambridge. Y si existe producto para ver o leer. Hemos hecho varias cosas con la Lorna. Yo la conocí en Inglaterra cuando fui a exponer a la London School of Economics and Political Science, y ella estaba haciendo su doctorado en la Universidad de Ulster en aquel momento, y ahora está en Cambridge. Hemos escrito algunos artículos para British Academy y para una enciclopedia, no recuerdo el nombre porque estamos todavía armándola, sobre arte textil, y a mí me corresponde escribir justamente sobre las artistas textiles y arpilleristas chilenas. Ese es uno de los productos concretos que hemos hecho en conjunto con Lorna. Otro es que también hemos expuesto en el Murray Edwards College, por si alguien no lo sabe, y no tiene por qué saberlo tampoco, porque ni yo lo sabía, aún estando parada ahí no sabía dónde estaba parada. El Murray Edwards College es el lugar de artes visuales más de la colección de mujeres artistas visuales más importantes de UK, de Reino Unido y por tanto de Europa, que Cambridge es un instituto, un college donde solamente estudian mujeres además. Entonces, también lo que hicimos, hemos hecho algunas exposiciones en conjunto. Nosotros hicimos una exposición para Naciones Unidas de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo hicimos con Lorna también. Una exposición que también tiene una visualización digital, ¿verdad? En Kunstmatrix, que es una aplicación de galerías. Estamos haciendo también investigaciones sobre la relación, tenemos diferentes papers que estamos trabajando juntos que tienen que ver justamente con la relación del bordado y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y estamos armando una investigación con el Centro Nacional de Arte Contemporáneo acá en Chile. En Chile, en ese espacio, un espacio que para mí es súper importante, sobre todo señalando que en realidad las mujeres artistas y feministas son muchas. Que uno no las conozca necesariamente es otra cosa. Y una de las cosas que es importante reconocer, en tanto esta es una conversación también de artistas feministas y mujeres, es Archiva. Archiva es un catálogo de artistas que existía en el tiempo de dictadura. El registro de las mujeres luchando en la calle existen fotógrafas, existían literatas, existen escultoras, existen mujeres que hacían performance, y eso existe y está en archivos. Claro, por supuesto no están conocidos, y también la invitación es que otros países también los hagan, a tener los nombres. Creo que el primer acto feminista es nombrar, y que principalmente que se dedican a estudiar las artes sepan que esas mujeres existieron. Memorarte tiene el honor de ser parte de Archiva, que es este registro de mujeres, mujeres feministas. Y con Lorna lo que hacemos justamente es eso también. Lorna Dillon de Cambridge vino al 5º Encuentro Internacional de Arte Textil y Resistencia que organizó Memorarte, junto con diferentes participantes de diferentes países, y esa también es otra de las cosas en las que generamos alianza. No nos interesa, a mí no me interesa ser una artista conocida, no me interesa que Memorarte sea el mejor grupo de bordadoras, lo que sí me interesa es poder visibilizar a otras compañeras también. Ese para mí es el trabajo principal que tiene que ser Memorarte. Por eso para mí es súper importante que en otros lugares la gente pueda vivir mejor. Si en el fondo es eso, no es que se vuelvan artistas, no es que sean las mejores bordadoras del mundo, es que puedan en estos encuentros de mujeres tener mejores vidas, aun cuando el sistema sea hostil, porque eso aprendimos de las bordadoras en tiempo de dictadura. Una de mis mejores amigas, que estaba justamente en la presentación de Tamara, eran las piezas de Victoria Díaz. Su papá es detenido desaparecido, su hermana Premio Nacional de Derechos Humanos, y lo que describe en ella estos espacios protegidos, en tanto dolor, de cómo efectivamente tú sientes este abrazo, por así decirlo, en el espacio creativo. Yeah, thank you so much. So we have 5 more minutes. Muchas gracias. Nos quedan 5 minutos. Cecily, sé que tenemos que compartir los comentarios de clausura. ¿Tenemos tiempo para una última pregunta? I think we have 2 more questions. Cecily dice, sí, me parece que hay 2 preguntas. Las podemos abordar antes de cerrar. So Erika and Tamara, both from Claudia.
As far as you understand Erika y it, Tamara, experienced it, what a is su the modo de meaningful ver feeling of original y según su artilleristas, experiencia, ¿cuál es from the time of the tu dictatorship, of perspectiva de peaceful las expansion, and artilleristas it feels like a resurgence in durante la peaceful dictadura? artilleries and resistance. And, I guess I also wanted to mention that Y Bélgica Natalia Castro is dice part of Hilos que Conductores, Bélgica Castro so también thank you es for parte de hilos conductores. asking this question. Yes. Bueno, para mí, las artilleristas de la dictadura, en la dictadura, son una fuente de inspiración gigante. Como les decía también antes, las arpilleras fueron las que me abrieron las puertas al mundo del textil. A partir de ellas yo empecé a estudiar todos los textiles latinoamericanos. Creo que tienen características muy, muy valiosas que nos pueden también servir para nuestra vida. Como les decía, el hecho de que siempre trabajaron en comunidad, estos espacios de contención de mujeres, que también les comentaba que llama mucho la atención que incluso hoy en día faltan esos espacios de contención, que cuando yo doy clases y les digo a mis alumnas tienen que elegir una historia relevante de sus vidas para contar, hay muchas que se quedan en blanco porque nunca se han detenido a pensar en algo importante de sus vidas. Hay otras que lloran porque se dan cuenta que nunca han tenido el espacio o el tiempo para pensar en ellas mismas, por su maternidad, por su trabajo, siempre se han dejado de lado a ellas mismas. Entonces, se me apagó la luz. Entonces, creo que en ese sentido siguen siendo muy importantes para nosotras hoy en día, para nunca olvidarnos de lo importante que es estar juntas, de no perder nunca eso. Yo quiero poner quizás un punto de clivaje un tanto menos romántico. Yo creo que las arpilleristas, como un conglomerado único y homogéneo, no existía. Hay arpilleristas que tenían una relación con el bordado que era mucho más política, ¿sí? La cercanía ideológica, el acercamiento a sufrimientos en particular que tenían que ver con el quehacer partidario, hacía que la naturaleza creativa, a lo menos eso sirviera como instrumento de análisis, porque existían otras que bordaban para comer. Y cuando bordaban para comer, muchas de esas producciones que conocemos las manejaba la vicaría, a quien uno no puede sino tener un gran respeto moral, era la iglesia buena, ¿verdad? Pero la vicaría tenía a la vez gente que trabajaba para ellos, que eran intermediarios. Esos intermediarios hacían muchas veces bordar a las mujeres, y todas las que bordamos sabemos cuánto se demoran, y algunas piezas no les gustaba, y las tiraban para atrás, simplemente no las vendían. Y eso quiere decir que esa persona, esa semana, no iba a comer, ¿sí? Entonces, habían ciertas condiciones que emulaban también esta diferencia de este Chile desigual. El bordar por el simple placer expresivo y el bordar para comer daban condiciones distintas para la creación, ¿sí? Por lo tanto, es una visión de análisis y es súper reiterativa. De hecho, yo cuando escuché el primer relato de eso, yo dije, oye, que, o sea, esto quizás pasó solo acá. Y empecé a preguntar en varias redes de la Vicaría Sur. La Vicaría es la Iglesia Católica, ¿sí? Que en ese tiempo tenía un compromiso político muy importante con quienes luchaban contra Pinochet. Y fue una constante, que uno incluso, y además no eran tan bien pagadas comparadas con cómo se vendían, que también eran condiciones bien precarias. Claro, pero cuando yo no tengo que comer, si me pagan 5.000 pesos, no sé, si me pagan $5, ya son $5 que no tengo, ¿verdad? Por lo tanto, eso también es importante a la hora de analizar. Y de hecho es como un tema oculto. De hecho, cuando tú le preguntas a las personas, a las bordadoras, yo vivo en un lugar muy sencillo, en Pedro Aguirre Cerda, antes era San Miguel, por lo tanto conozco de cerca a muchas bordadoras antiguas. Incluso cuando tú las entrevistas, como me toca entrevistar por trabajo por Lorna, a muchas entrevistas, por favor, no digas eso. Te lo conté, pero no di que yo lo dije, porque no quiero quedar como mal agradecida. Y eso para mí es tan doloroso, porque en el fondo también es decir, cresta. O sea, había compañeros que compraban las arpilleras
y que también las entregaban en condiciones súper precarias, porque las vendían más caras, porque eso sí lo sabíamos, era que se vendían caras fuera. Entonces, por lo tanto, ese Chile desigual con respecto a las relaciones de poder y a quien está en espacios creativos y en el espacio del mercado de las arpilleras también, hacía que este grupo de las arpilleras, de las arpilleristas, éramos todas iguales, pero como siempre, no tan iguales. Gracias. Y disculpen, tuve que quitar el video porque estaba nuevamente actuando así, medio mal. La última pregunta, y con esto cerramos, o no tenemos tiempo, Cecily, do we have time for the last question? I know it's 4 on time. But... Yes, we can do this. Sí, sí tenemos tiempo para la última pregunta. Ok. Quería preguntarles por esta concepción de los textiles como seres vivos, ¿cómo es esta conversación con los materiales para darles forma cuando se tejen? Y creo que ahí se refiere sobre todo, Tamara habló un poco de eso, así que si Ambra puede hablar un poquito sobre eso. Sí, es súper, súper interesante. Yo doy un curso completo sobre eso. Sobre todo se ve en los Andes y en México, en los pueblos precolombinos, que tienen esta idea de que la mujer es tejedora por sí, o sea, viene como tejedora, porque al ser capaz de dar vida, la mujer ya está tejiendo una vida en su útero, o sea, está tejiendo un ser vivo, está tejiendo los tejidos de ese ser vivo. Entonces, ellas dicen que el tejer es algo innato de la mujer, que el tejer es como dar vida. Entonces, ellas, al trasladar esta capacidad de su útero de crear tejido, al crear un tejido con lana, como afuera, también están dando vida. Y tiene también que ver con la concepción de la vida, porque todo el proceso de creación de un tejido pasa por muerte, vida, renacimiento. Es un ciclo eterno, que tiene que ver también con la concepción del tiempo que no es lineal. O sea, para los pueblos precolombinos la vida no se acaba con la muerte. Siempre se piensa en este ciclo eterno, vida, muerte, renacimiento. Entonces, lo voy a contar muy rápido. En los Andes, por ejemplo, cuando se extrae la lana del animal, la fibra está muriendo. Entonces, cuando ya sacada de la fibra del animal, empieza un proceso de muerte. Cuando la mujer la empieza a limpiar con las manos, le empieza a sacar el calor, la humedad, la fibra se empieza a enfriar, a secar, está muriendo. La mujer la está ayudando a morir. Pero luego, cuando se empieza a teñir con las plantas del territorio, con el agua, con el calor, nuevamente se le está empezando a infundir de vida. Y después ya cuando la mujer la está tejiendo, cuando termina de tejer, ya ese tejido terminado es un ser vivo. Incluso es un ser vivo que tiene personalidad, que interactúa con la comunidad. Es muy, muy interesante. Por eso también un tejido nunca se bota a la basura, nunca se tira a la basura, sino que se quema. Un textil, un tejido, un poncho, cuando ya cumplió su vida, no se tira a la basura, sino que se quema y se devuelve a la madre tierra. Entonces ahí nuevamente empieza ese ciclo de vida, muerte, renacimiento. Es muy lindo, pero es una concepción precolombina. Por eso a mí también me interesa mucho lo precolombino, porque podemos entender este tipo de cosas que son muy diferentes a como las vemos ahora. En lo particular yo no tejo, no tengo la relación con la materialidad que describe la Tamara, porque no es mi oficio, de hecho tampoco bordo, yo ensamblo tela. Es súper interesante eso que dices, porque, por ejemplo, en los Andes también no existe esa diferencia de tejido, o bordado, o costura, o no les importa, por ejemplo, en los trajes de carnaval, que muchas veces tienen brillos y plásticos, son muy sintéticos, los tratan de la misma forma. O sea, no hay diferencia entre un textil que está hecho con fibras naturales a un textil que está hecho con fibras sintéticas. De todas formas, es un ser vivo y lo tratan de la misma forma. Es muy lindo. Sí, mi acercamiento
está más situado, creo yo, en la urgencia. Bueno, ¿qué es ser vivo y qué es ser humano? Hay 50.000 acercamientos desde lo artístico, desde lo estético, desde lo ético, desde lo político. Yo más bien me sitúo en la emergencia. ¿Y por qué lo digo así? Porque mi relación con la materialidad más bien tiene que ver con el momento en que se necesita reaccionar y cuán rápido es eso para expresar una idea. Y si para eso hay material reciclable, si para eso hay que rearmar algo, si hay que coser con un hilo muy barato o por esas razones de la vida. Por ejemplo, ahora compramos por primera vez un metro de algo que cuesta 15.000 pesos, que es carísimo, acá en Chile $15, que es reflectante para que se note en la noche y lo pudimos comprar, otra vez no lo podemos comprar y simplemente trabajamos con retazos de, no sé, hay una obra que mostró ahí la Natalia que son como 102 palomas vacías que representan la ausencia y que juntas forman una paloma grande que es la memoria además, porque es esta cosa que no existe, pero existe. Pero nuestro acercamiento a la materia, desde mi punto de vista, yo encuentro súper respetable y obviamente adhiero además porque soy muy respetuosa de las como visiones de los pueblos originarios, es la urgencia. Entonces, para mí, ser humano principalmente, ser viviente, es ser humano, y ser humano tiene que ver con la capacidad que no tiene ninguna otra especie, que es la de comunicar, y en el caso de nosotros en particular, es rápido. O sea, nosotros, un lienzo se tiene que hacer a veces en 3 días, porque en 3 días hay que ir a la calle. Entonces no hay como mucho reparo con la materialidad, sino más bien cómo se ve. Y no hay ninguna diferencia de nada. Es cómo hago que esto sea. Y lo que le enseñamos a todas nuestras compañeras es trabajar lo menos posible para generar el impacto visual más rápido. Por lo tanto, porque lo que necesitamos es poder tener una respuesta artístico-política en el escenario que es la calle y no tenemos tiempo de tener. Todas, además de bordar, hacemos otras cosas. Entonces, esa relación como con esta pieza es un ser vivo en la medida que logra incidir en las decisiones públicas. Esa es la medida en la que nosotros visualizamos o le damos valor público, en este caso, a una pieza creada por Memorarte, y es lo que también enseñamos. Son diferentes orientaciones. No quiere decir que una sea mejor que la otra, pero son diferentes acercamientos. Tienes este pedazo de papel, tienes este pedazo, perdón, de tela, tienes este pedazo de pañuelo, y ya, ¿cuánto tiempo tienes que hacerlo? ¿Lo vas a hacer? ¿Cuántas puntadas podemos hacer para que eso resulte, eso que tú quieres expresar? Por lo tanto, el énfasis reflexivo está mucho más rápido en esa inmediatez, porque, no sé, están torturando a alguien en otro país por, no sé, porque la sacaron de Nicaragua. No tenemos 2 semanas para hacer arpillera. Mediáticamente tiene que salir mañana la recepción. Entonces, la reflexión es cómo lo hago rápido, ¿sí? Thank you so much. And we'll pass it back to Cecily. Muchas gracias y para close the event. le cedo la palabra Thank you a so much, Cecily everyone, para for cerrar. all of your Muchas gracias a todas y a todos por sus preguntas y sus comentarios. Sé que este es un evento tarde y les agradezco mucho por acompañarnos. Sus preguntas. Muchas gracias a Erika y a Tamara por sus presentaciones, por responder nuestras preguntas. Muchas gracias, Natalia, por facilitar las preguntas y muchas gracias a Paulina por... In terms of closing remarks, I would just like to quickly announce some of the upcoming Quisiera compartir algunos de los eventos de la galería que están vinculados a esta exposición. Y los conductores están en la galería hasta el 1 de abril. Los animo a que visiten la galería y también vamos a crear una alternativa virtual para que puedan disfrutar de la exposición. Y los conductores estarán en la galería hasta el 1 de abril. Ha sido curada por Natalia con el trabajo de varias artistas ya mencionadas. Nos dará mucho gusto verlas en el próximo evento, que será una visita guiada con el apoyo de Natalia y Soledad el sábado de 2 a 5, el 1 de abril. Y nuestro próximo evento será parte de Latin American Speaker Series con Tatiana Flores
el 30 de marzo a las 7 de la tarde. As well, Natalia will be hosting another Natalia webinar with también Erika, va Career a Studies in National facilitar otra charla and International Development through Queen's University on Thursday, con Queen's University, 16, jueves el 16 de marzo, de 1 a 2:30 de la tarde. Y si quieren visitar la galería durante las próximas semanas, estamos abiertas jueves y viernes de 2 a 3 y sábados de 11 a 5. Pueden encontrar todos los detalles de esta exposición en nuestra página web. Y si quisieran recibir más información acerca de estos eventos, más eventos que organizamos, pueden ponerse en contacto con nosotras para recibir nuestro boletín. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales. And without further ado, I bid you all a good night. Sin Thank you más all por el again for momento, spending the les last doy 2 las hours with us. gracias por pasar estas 2 horas con nosotras. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Que tengan Chao. linda noche.